educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 12. La unidad número 7 se denomina Me informo con humor. El contenido es la caricatura social, características más importantes, la crítica y el humor. El producto esperado es la creación de una caricatura social. Vamos a las actividades de inicio. Actividad 1. Observa la imagen. Y aquí podemos ver una persona que se va cubriendo de la lluvia y emite el siguiente diálogo. Sí, el clima está loco. Ahora responde en tu cuaderno. ¿Qué situación se describe en la imagen? La situación del cambio climático. ¿Cuál es la reacción del personaje ante la situación climática? Pues es una reacción de sorpresa, de molestia y de incomodidad. ¿Esta es una situación que se vive actualmente con el clima? Sí. ¿Cuál es el mensaje que transmite? Que las variaciones que se experimentan con el clima en la actualidad. Ese es el mensaje. ¿Qué significado tiene la expresión sí? El clima está loco. Es una exclamación expresando sorpresa y admiración por los cambios de clima. Hoy vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información. La caricatura social. Existen diferentes tipos de caricaturas, entre ellas la caricatura social. Esta consiste en hacer una crítica o burla de las costumbres, acciones y opiniones de una sociedad. Para ello crea y retrata personajes en situaciones de la vida cotidiana. Observa la caricatura que se anexa. En esta se critica el comportamiento irracional del ser humano, puesto que muchas personas no son conscientes del daño que ocasionan al botar basura. Si la tierra se contamina, muchos seres vivos morirán, incluyendo el ser humano. La parte humorística de esta caricatura se observa por la sorpresa que muestra el personal de servicio ante la incongruencia entre celebrar el Día de la Tierra y a la vez generar basura para contaminarla. Miren, dice la caricatura, ¿qué celebraba esta gente? Y dice un personaje, el Día de la Tierra. Pues lo humorístico es que las personas que dejaron este montón de basura regada por el suelo estaban celebrando el Día de la Tierra y no fueron conscientes de que nuestra Tierra, nuestro planeta, no se debe ensuciar. Bien, ahora responde en tu cuaderno. 1. ¿Qué se critica en la caricatura anterior? Se critica la contaminación ambiental. ¿Cuáles elementos son fundamentales para identificar el problema social que representa dicha caricatura? Pues los elementos son los gestos de los personajes, el exceso de basura y el texto. ¿En qué parte se observa el humor? En la falta de conciencia social. Actividad 3. Lee la información sobre la utilidad y las características de la caricatura social. La caricatura social puede servir para conocer la forma de vivir o los temas importantes de una época. Sus principales características son: 1. Representa personajes en situaciones de la vida cotidiana. 2. Hace una crítica social en forma humorística. 3. Transmite un mensaje u opiniones mediante dibujos. 4. Usa viñetas, personajes, lugares y textos para representar situaciones reales. Lee la descripción, la siguiente caricatura. Miren, se muestran dibujos de seres reales preocupados y enfermos. Hay objetos que contaminan el hábitat natural de los peces. Se usan aparatos para provisión de oxígeno. Aquí está una persona colocándole uno a un pez y aquí hay otro que ya lo tiene. Hay peces muertos. Aquí se observan al fondo. Responde con base en la caricatura anterior. ¿Cuál es la crítica social que se presenta? La contaminación de los ríos, lagos y océanos. ¿Cuál es el propósito de dicha caricatura? Concientizar sobre la importancia de cuidar nuestros cuerpos de agua y la fauna marina. ¿Crees que se cumple? Sí, en un porcentaje podría ser que algunas personas se concienticen sobre esta situación.
¿Qué elementos se resaltan para llamar la atención del receptor? Las imágenes, el sufrimiento de los peces, la colocación de los respiradores para los animales. Esos son los aspectos o los elementos que se resaltan. ¿Qué partes te parecen humorísticas? Pues el uso de los aparatos de provisión de oxígeno para los peces, porque recuérdense que los peces en el agua pues pueden respirar con facilidad. Entonces esto me parece humorístico o parece humorístico porque es tal el grado de contaminación que el agua está en condiciones o el oxígeno que se genera dentro del agua está tan contaminado que los peces no lo pueden absorber. ¿Cuáles son las consecuencias de tirar los plásticos en ríos y océanos? Que se contamina el mar, los ríos, los océanos y por consecuencia los seres acuáticos pagan las consecuencias muriendo como se ve en la imagen. ¿Qué medidas se pueden tomar en tu comunidad para evitar este tipo de contaminación? Podría ser depositar la basura en su lugar, realizar campañas de limpieza dentro y fuera de los ríos, lagos, lagunas, pozos, etcétera. Eso se podría hacer para evitar, y vamos a hacer mayúscula esta D, sería esta, y de esa manera podríamos estar contribuyendo a mantener nuestros cuerpos de agua limpios. Continuemos entonces. Crea un diálogo entre los personajes de la siguiente caricatura. Recuerda que debes considerar la crítica social que se hace y la parte humorística que se muestra. Miren, aquí observamos un pez que anda con su propio tanque de oxígeno, que es una botella, una persona que ingresa al fondo del mar y ahí se pueden observar todos los objetos, algunos peces muertos, recipientes, materiales inservibles. Entonces dice el humano: hola amiguito, lo siento. Y dice el pez: los humanos contaminan y ensucian mi hogar, ayúdame. Y ahí está la conciencia social que se está tratando de generar a través de la caricatura para que cada uno de nosotros evitemos seguir contaminando los ríos. Luego vamos a la actividad 4, elaboración de una caricatura social. Lee las siguientes situaciones y elige una. Las personas no hacen buen uso de su tiempo en las redes sociales y se la pasan día y noche jugando o viendo publicaciones. Eso hace que descuiden sus labores diarias o el estudio. El calentamiento global está afectando el Polo Norte. Las grandes masas de hielo se están descongelando y esto puede generar consecuencias negativas entre todos los seres humanos, incluyendo las personas. El bullying o agresión física y verbal es una situación que afecta a muchos infantes y adolescentes. Las consecuencias son negativas ya que el agresor ofende y lastima a su víctima, provocando daños físicos y emocionales que generan autoestima baja. Entonces podemos escoger un tema sobre lo que es el mal uso de las redes sociales, sobre el calentamiento global o sobre el bullying, y aquí les coloco yo una caricatura social que tiene que ver con el bullying. Dice la maestra o la madre de familia más bien le dice al niño: diantre. Le dice la mamá al hijo cuando llega de la escuela: diantre, ¿y no te quejaste con la directora? Porque se observa al niño maltratado, golpeado, incluso le han roto su camisa, lleva un ojo morado. Y dice el niño: sí mami, y dijo que el bullying es juego de muchachos, pero duele. Entonces ahí tenemos una caricatura social donde nos habla sobre el bullying. Muchos niños y niñas sufren bullying
de parte de sus compañeros y compañeras. Me refiero a burlas, me refiero a golpes, me refiero a bromas pesadas que dañan su autoestima y su identidad. Entonces aquí tenemos una caricatura donde los adultos debemos ser conscientes y evitar desde nuestras posiciones o de nuestros roles que desempeñamos en la sociedad, evitar que este tipo de prácticas se sigan desarrollando. Luego dice represente la caricatura mediante dibujos. Ahí están ya los dibujos. Considera lo siguiente, toma en cuenta todos los elementos de una caricatura, la viñeta, los personajes, los lugares, los globos y el texto. No olvides que debe de contener una crítica social o mensaje y que incluye una parte humorística, pues y la parte humorística que se observa acá son las condiciones en las cuales han dejado al niño. Pero lógicamente que eso no es de deseárselo a nadie, sino que tenemos que combatirlo. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar de acuerdo a los criterios si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que ha sido un gusto, alumnos y alumnas de sexto grado, el desarrollo de esta guía de continuidad educativa. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.